Paz y bien, hermanos. El equipo de liturgia lo recibe con mucho cariño para escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Diga los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, contando lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos,
acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El Evangelio narra dos apariciones del resucitado en el cenáculo. Nosotros las revivimos sacramental y comunitariamente en las celebraciones dominicales. También son experiencias de encuentro personal con Jesús resucitado que viene a nosotros. Se hace conocer como el viviente y se dona en la Eucaristía como pan de vida eterna. El domingo es el día del Señor, es la Pascua semanal. Así la definió el pseudo Eusebio de Alejandría en el siglo V, el Señor de los días, el día más noble y más selecto, justamente porque el domingo es la fiesta de nuestra salvación y de nuestra esperanza, de renovar nuestra vida personal, comunitaria y social. A los apóstoles y a la Iglesia, Jesús confió la tarea de continuar su misión, la misma que él había recibido del Padre, para que a través de la Iglesia pudiera llegar a los hombres de todo tiempo y de todo lugar. Todos los años, el segundo domingo de Pascua, la liturgia nos hace recordar y meditar este encuentro del resucitado con sus discípulos. El más solemne de todos lo narra San Juan, el discípulo amado del Señor. El evangelista nos cuenta 2 episodios. El primero de ellos sucede al atardecer del primer día de la semana. Es el ocaso del día de Pascua y tiene como centro el llamado Pentecostés de San Juan. A los discípulos, Cristo dona el Espíritu, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es el principio de una vida nueva, fuente de perdón y el alba de la nueva creación. Recibir el Espíritu Santo fue la primera experiencia que vive la Iglesia. Es indiscutible su presencia en ella como una realidad viviente y operante desde el principio. El don del Espíritu, por parte de Jesús, es la raíz del perdón, de la reconciliación, de la recreación del hombre. Con el don del Espíritu, comunicó a los apóstoles y a la Iglesia su vida de resucitado. Con este don otorgó a los apóstoles y a sus sucesores el poder de hacer resurgir a los hombres de la muerte, del pecado, y hacerlos criaturas nuevas en Cristo. El don del Espíritu es comunicado como poder contra el pecado, poder que Jesús transmite a sus discípulos, a los sucesores de ellos. La autoridad para una decisión de este peso debía venir solo del mismo Jesús. La resurrección es un acontecimiento estrictamente sobrenatural. Para nada es extraño que no todos los discípulos estuvieran convencidos de ella. En este sentido, Juan nos presenta un ejemplo concreto, el de Tomás, prototipo de quien exige pruebas evidentes para creer, pero también en él encontramos la confesión más profunda de fe. Señor mío y Dios mío. Esta es la auténtica confesión de fe de los creyentes que la profesan sin exigir pruebas. Por esto Jesús proclama, dichosos los que creen sin haber visto. Con estas palabras da a entender que lo más importante no es el ver, sino dar fe al testimonio de los apóstoles. El relato de la experiencia de Tomás
obstinado e incrédulo en aceptar la resurrección, representa en modo emblemático el difícil camino de fe de muchos de nosotros. Agradecemos su atención, hermanos. Que pasen muy buen día. Dios los bendice.